derecho es de suma importancia, ya que sentó las bases de la jurisprudencia moderna. No fue solo un conjunto de leyes, sino un sistema jurídico integral que evolucionó a lo largo de más de 1000 años, desde la ley de las 12 tablas hasta el Código de Justiniano. Ese sistema desarrolló principios fundamentales como la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Conceptos de estos son pilares para cualquier Estado de derecho. También su influencia en el derecho occidental es innegable y profundo. La mayoría de los sistemas de derecho occidental, como en Europa Occidental, América Latina, se basan directamente en estos códigos y clasificaciones. Conceptos como el derecho civil, el derecho de obligaciones y el derecho de familia tienen sus raíces en el derecho romano, incluso en el derecho anglosajón común en el Reino Unido y en Estados Unidos. Aunque se basa en precedentes judiciales, el derecho romano influyó en áreas específicas, especialmente el derecho mercantil. De esta manera, el legado jurídico de Roma sigue vivo, moldeando la estructura y el contenido de las leyes en gran parte del mundo. Guzmán Brito cree que el derecho romano tiene una dimensión mucho más amplia y profunda, considerándolo como un fundamento epistemológico, la rama de la filosofía que explora el conocimiento y la ciencia, sus orígenes, su validez y un elemento pedagógico de la ciencia jurídica. Su análisis dice que incluso los códigos civiles modernos, aunque aparentemente independientes, siguen estando influenciados por categorías y conceptos romanos, si bien se presentan de una manera que los divide de su contexto histórico. Por lo tanto, él afirma que un jurista es necesariamente romanista, le guste o no, se dé cuenta o no. Mientras el planteamiento central de la IA resalta la influencia histórica y normativa del derecho romano, Guzmán Brito lo eleva a la categoría de presencia epistemológica y pedagógica permanentemente, que aún hoy lo moldea la ciencia y lo enseña el derecho. Monatteri, en Gallo el Negro, nos presenta su oposición a la idea del derecho romano como el origen único y supremo de la tradición jurista de Occidente. Él establece que es una estrategia política para legitimar la supremacía cultural del Occidente en el ámbito del derecho. Principalmente también propone que la conciencia histórica de la tradición en el ámbito del jurismo occidental, como la construcción de un modelo que se basa en la originalidad y su superioridad del derecho romano. Aparte, él sostiene que lo que se conoce como derecho romano no es el resultado de una sola cultura. Al contrario, es influencia y contribución de varias civilizaciones recorridas mundialmente. También él argumenta que a partir de la influencia y las contribuciones de estas civilizaciones, mayormente el Mediterráneo, en su mayoría africanas, las contribuciones de esas civilizaciones permitió nutrir la conformación del derecho actual. Suscitando un fragmento del Gallo Negro, en la página 102, él dice: mi conclusión promueve el rechazo a la perspectiva histórica jurídica romana en la tradición jurídica occidental. Reemplazo esta visión como mucho más plausible. Lo que yo llamo derecho romano es de hecho un producto multicultural resultado de los esfuerzos de distintas civilizaciones mediterráneas, en su mayor parte africanas y semíticas, ¿no? ¿Qué queremos lograr con eso? La visión de Monatteri busca reemplazar el enfoque tradicional de orígenes arios que popularizó los estudios jurídicos alemanes. Si bien Monatteri reconoce la influencia del derecho romano en Occidente, él no les delega la supremacía, al contrario, no la posiciona como un derecho perfecto. De su crítica, mayormente él resalta las formas de contrato, su derecho público, la resolución de conflictos y la jurisprudencia, ya que él considera que todo se delegaba solamente a los grandes monarcas y pues a las fuerzas militares de Roma y a los terratenientes, los juristas, los patricios. Él consideraba que era muy desigual estas formas de justicia, de regulación de las leyes y las normas, puesto a que realmente no le aplicaba a todos y mayormente
era muy excluyente, solo aplicaba para los hombres y no incluía ni a las mujeres ni a las personas exteriores de Roma. Ya. Listo. Ya para cerrar Monateri, si bien el análisis con la respuesta inicial que habíamos argumentado sobre la importancia del derecho romano, hay que reconocer la influencia del derecho romano en la creación del derecho moderno, pero no podemos negar la construcción que existe a partir del aporte de múltiples culturas y civilizaciones en un lapso de tiempo que ha pasado de siglos y siglos, con un múltiple intercambio de conocimiento, creando todo un sistema. Jean-Claude Van Damme en Ganar. Chimamanda Adichie nos advierte que el problema de una sola historia no es que sea falsa, sino que ésta está incompleta. La historia del derecho occidental no tiene un solo arquitecto. La narrativa que solo se centra en Roma, aunque es técnicamente correcta, esta misma es peligrosamente incompleta. Esta historia única ignora a los otros escritores que han formado toda la historia del derecho romano, preguntándonos cosas como ¿dónde están los cimientos de las costumbres germánicas que valoraban la comunidad sobre el individuo? O la ley canónica de la Iglesia que introdujo principios morales que definieron el matrimonio y el testamento, o incluso grandes debates que le dieron forma a esta. Al igual que la historia de Fide, el niño descrito solo como pobre, una narrativa que solo se enfoca en Roma borra la complejidad y las múltiples influencias. Nos da una versión limpia y ordenada del pasado, pero nos priva de entender el rico y a veces caótico proceso que realmente construyó el derecho. El peligro es creer que la única historia es la historia completa. Y esto nos lleva a un punto clave. El prompt nos invita a contar una historia legal puramente eurocéntrica, pero incluso dentro de Occidente existen historias legales que no se basan exclusivamente en Roma. The consequence of the single story is this: it robs people of dignity. It makes our recognition of our equal. Pensemos en la distinción fundamental entre el derecho civil y el common law. Mientras que el derecho civil se centra en códigos y leyes escritas, inspiradas directamente desde la tradición romana, el common law se basa en la jurisprudencia y en los precedentes establecidos por los jueces, dos sistemas que coexisten y se influencian y demuestran que el desarrollo legal no siguió un solo camino. Al enfocar toda esta conversación simplemente en el derecho romano, corremos el riesgo de validar la narrativa de que solo esa historia importa, borrando el valor de otras tradiciones que lograron que el derecho romano existiera hoy en día. Así que el peligro de una única historia, no es exclusivo de la literatura, sino que se esconde en la historia, en la política y, como hemos visto, en la forma en que entendemos hoy en día la ley. Tú me dices si yo paso y te recojo en el rojo. Pide lo que quieras, cumpliré tu antojo. Yo sé